Mario Hezonja sería el primer fichaje del Real Madrid para la temporada que viene. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos con una de las noticias de las últimas horas del Real Madrid de básquet, que tiene que ver con el movimiento confirmado. Y ahora vamos a entrar en detalle. Movimiento confirmado en forma de fichaje del Real Madrid con Mario Hezonja, que ya hemos hablado de él en este canal, que el Real Madrid tiempo atrás parece ser que habría contactado ya con él para ficharlo de cara a la próxima temporada. Pues bien, por parte de los compañeros de relevo, Guillermo García, redactor de baloncesto dentro de este nuevo proyecto de relevo, confirma la exclusiva que han dado de que Mario Hezonja jugará la próxima temporada en el Real Madrid. La verdad es que no han dado detalles a nivel de años de contrato ni nada por el estilo. Han dicho que ya es nuevo jugador del Real Madrid, dándolo por hecho 100%. Como siempre digo, y esto lo aplico en el fútbol, cada uno que coja la información como considere. En este canal al final lo comentamos, lo analizamos, lo exponemos, pero lo dicho, cada cual que escoja esto como considere pertinente. Lo cierto es que en caso de confirmarse, estamos hablando del que ha sido uno de los mejores aleros de Europa esta temporada. Algunos dirán que el puesto de alero no necesita recambio, pero es cierto que Jeff Taylor tiene muy pocas opciones de seguir, que Gaby Deck puede postularse más al 4 que el 3 dependiendo de la configuración del roster, y que realmente en el puesto de alero no tenemos a un jugador anotador como tal. Aparte de Adán Hanga, que es otro perfil diferente a Mario Hezonja. Gaby Deck es un 3-4, pero con una estructura de juego totalmente diferente a Mario. Gaby Deck contribuye mucho más en el juego interior, juego de espaldas, juego cerca del aro. Mario precisamente es todo lo contrario, le gusta jugar por fuera, anotar triples, tirar lanzamientos en el cara a cara desde la media distancia, penetrar por fuera. Digamos que su juego es mucho más exterior y que él es un 3 claramente, que tiene movimientos de escolta, siendo un cuerpo de 3-4 y no de escolta, pero un juego siempre muy completo a nivel ofensivo y a nivel reboteador, porque hay que decir que es un tío que ha trabajado muy bien todo lo que tiene que ver con el rebote en los últimos tiempos, ha hecho muy buenas cifras reboteadoras, y luego es un jugador que genera pues muchas dinámicas defensivas, ¿no? Obliga mucho al rival a defender bien, porque como le dejes un pequeño espacio para lanzar, te revienta un partido. Es verdad que la gran duda tiene que ver más con su coco, con su mentalidad, con su cabeza, pero tiene muchísimo baloncesto, muchísima clase, muchísimo estilo, muchísima potencia, físico y capacidad para hacer daño a cualquier rival en el básquet europeo. En su paso por Magic, Knicks y Blazers, pues dejó algunas notas de su calidad. En algún momento, por ejemplo, en Magic fue titular, pero es verdad que no es un jugador que haya tenido la constancia quizás para poderse mantener en las Américas, en la NBA, pero en Europa este año, cualquiera que hayamos visto Euroliga, Mario Hezonja ha sido de los mejores jugadores de la competición. Hubiera estado en los playoffs Unis Kazan, y sobre todo gracias a Hezonja, y bueno, por supuesto el trabajo de Brown, de Lorenzo Brown, de John Brown también, pero él era uno de los 2-3 grandes líderes del Unis Kazan, y él tiene nivel baloncesto para jugar en el Real Madrid. Luego está el morbo de que es un ex Barça criado en el FC Barcelona. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece un movimiento de valor añadido, de calidad. He hecho un vídeo sobre Pierre Henry. Si se cierra Mario Hezonja, Pierre Henry, Sergio Rodríguez y un muy buen escolta tirador anotador que tenga capacidad para abrir juego por fuera, creo que podría darse un buen salto de calidad, porque Sergio Rodríguez es muy veterano y yo no lo hubiera fichado, ya os lo digo, pero ya que le vamos a fichar, pues si tiene un buen año te va a dar tiro de 3, asistencias, calidad en ataque, visión de juego, cosas que al equipo le falta, creatividad. Y Sergio, lo que ahora mantiene sobre todo es mucha creatividad, aunque en defensa sabemos lo que es, pero Pierre Henry puede compensar todo eso bastante bien en el puesto de base. Luego, defensivamente, tú ya tienes buenos jugadores que te van a aportar cosas en la línea exterior, y Mario Hezonja te va a dar un salto de calidad, ¿no? Te va a mejorar en cuanto a puntos se refiere muchísimo. Me parece un jugador tremendamente útil, aunque el espacio del alero esté bastante marcado, pero son aleros diferentes. Abalde no es un alero como tal, es más escolta que alero, aunque no es un escolta específico anotador, sino un jugador complementario dentro de un roster.
y Adam Hanga, pues 3/4 de lo mismo. Fabián, Jeff Taylor renovará uno. Me da a mí que va a ser Fabián el que continúe y no Jeff. Más que nada porque Fabián ha aportado mucho más esta temporada que Jeff Taylor y se lo ha ganado mucho más en la pista. Y además escoltas no nos sobran, ni mucho menos. Entonces pienso que realmente pues es un buen movimiento. Un buen movimiento que da versatilidad y calidad. Pero, insisto, todo esto tiene que ir acompañado también de un escolta, de un jugador que pueda anotar fácilmente, de un JC Carroll que no tenemos en la actualidad. Y se ha visto en la Euroliga que es muy importante tener este perfil de jugador también. Así que nada, chicos, no me enrollo más. Mario Hezonja sería nuevo jugador del Real Madrid, exclusiva por parte de los compañeros de El Relevo, un nuevo proyecto deportivo, a nivel web, a nivel redes sociales. El periodista Guillermo García así lo confirma. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.